El viento ululaba entre los árboles desnudos que rodeaban el viejo cementerio de Ravenshoe. Una luna enferma colgaba en el cielo, lanzando su luz débil sobre las lápidas cubiertas de musgo. En medio de la penumbra, Ezequiel trabajaba con el ritmo constante de su pala, rompiendo la tierra helada bajo sus pies. Era una noche como cualquier otra para el sepulturero, o al menos eso pensó. El trabajo había sido simple: enterrar a una mujer acusada de brujería. Nadie del pueblo quería acercarse al cementerio esa noche. De hecho, los aldeanos ni siquiera se molestaron en esperar a que Ezequiel tomara el cuerpo. Lo dejaron en un viejo carro a la entrada del camposanto, cubierto con una manta raída. Al destaparla, Ezequiel sintió un escalofrío. La mujer tenía los ojos abiertos, fijos en el vacío, como si hubieran quedado atrapados en el momento de su muerte. Una extraña marca en forma de luna negra adornaba su frente, y su piel, aunque fría, parecía reciente, como si la muerte no la hubiera reclamado del todo. A pesar de su incomodidad, Ezequiel movió el cuerpo hacia la fosa que estaba cavando. Había enterrado a muchos en ese lugar, pero algo en esta tarea lo inquietaba profundamente. Mientras la pala golpeaba la tierra, el sonido seco de metal contra madera detuvo su labor. Había algo enterrado allí. Curioso, Ezequiel apartó la tierra con cuidado hasta desenterrar un pequeño cofre de madera. La caja estaba vieja y agrietada, pero al tocarla sintió un leve calor que no debería estar allí. Miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera observando, y luego levantó la tapa. Dentro había un libro de cuero negro, cuyas páginas estaban cubiertas de un idioma que no reconocía. Pero lo que llamó su atención fue una página donde, entre garabatos y símbolos, aparecía su nombre escrito con letras rojas que parecían sangre seca. Un golpe de viento apagó su linterna, sumiendo el lugar en una oscuridad abrumadora. Ezequiel levantó la cabeza, pero ya no había ruido, ni siquiera el susurro de las hojas. Solo un silencio pesado que aplastaba el aire. Entonces, un susurro quebró la quietud. Ezequiel. El sepulturero dio un respingo, buscando el origen del sonido. Sus ojos se esforzaron por adaptarse a la oscuridad mientras un sudor frío le corría por la espalda. ¿Habría imaginado esa voz? Intentó convencerse de que el cansancio y el miedo jugaban con su mente, pero el susurro se repitió, esta vez más cerca. Ezequiel. La voz era femenina, arrastrada, casi un lamento. Al girarse, vio algo que le heló la sangre. El cuerpo de la bruja, que había dejado al borde de la fosa, ya no estaba. El carro estaba vacío, la manta hecha un ovillo en el suelo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la pala. ¿Quién anda ahí?, gritó, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. No hubo respuesta, solo el crujido de algo moviéndose entre las sombras. Ezequiel retrocedió, chocando contra una lápida. La linterna se encendió de nuevo con un parpadeo, iluminando por un instante el suelo. Lo que vio le hizo soltar un grito ahogado. Huellas frescas, marcadas en el lodo, conducían desde la fosa hasta el interior del cementerio. Su instinto le dijo que corriera, pero algo lo detuvo. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera allí, obligándolo a seguir las huellas. Con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, y los susurros se transformaban en un murmullo constante. Finalmente, las huellas se detuvieron frente a una antigua cripta al borde del cementerio, una que nadie había abierto en décadas. La puerta de piedra estaba entreabierta. Una luz rojiza emanaba desde dentro, parpadeando como una llama viva. Ezequiel sintió que sus piernas no le obedecían, como si algo lo empujara a entrar. En el umbral, una risa suave y escalofriante resonó en el aire. Ezequiel. Bienvenido, dijo la misma voz femenina, ahora clara y llena de burla. La cripta se iluminó por completo, revelando algo que nunca olvidaría. La bruja estaba allí, de pie en medio de un círculo de símbolos, con los ojos fijos en él y una sonrisa que no era humana. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe tras él, dejando el cementerio en completo silencio bajo la mirada inmóvil de la luna. Dentro de la cripta, la atmósfera era densa y asfixiante. Las paredes de piedra estaban cubiertas de extraños grabados que parecían moverse bajo la tenue luz rojiza. El aire olía a cera quemada y a algo más, algo fétido y antiguo. Ezequiel quería retroceder, pero sus piernas no respondían, una fuerza invisible lo mantenía clavado al suelo. La bruja, de pie en el centro del círculo, levantó una mano. La luz en la habitación se intensificó,
revelando detalles aterradores. Velas negras dispuestas en patrones intrincados, cráneos humanos apilados en las esquinas y un altar cubierto de sangre fresca. El libro que había encontrado en la fosa descansaba abierto frente a ella, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. ¿Qué es esto?, murmuró Ezequiel, incapaz de contener el temblor en su voz. La bruja lo miró con una mezcla de desprecio y regocijo. Sus ojos, ahora completamente negros, parecían devorar la luz. «Este es el final y el comienzo, Ezequiel», respondía con una voz que resonaba en su mente más que en sus oídos. «Siempre estuviste destinado a estar aquí». Él negó con la cabeza, tratando de recuperar el control de su cuerpo. Cada fibra de su ser le gritaba que escapara, pero cuanto más lo intentaba, más se hundía en esa pesadilla. Entonces, un coro de voces comenzó a llenar el lugar. No eran humanas, eran susurros guturales que parecían provenir de las paredes mismas. La bruja extendió los brazos y comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido. Las velas parpadearon violentamente y una sombra, más oscura que la propia oscuridad, emergió del suelo. Tenía forma humana, pero su presencia era antinatural, como si no perteneciera a este mundo. «Ezequiel, él te espera», dijo la bruja con una sonrisa retorcida. El sepulturero sintió como algo lo sujetaba del cuello. Invisible, pero fuerte, lo arrastraba hacia el altar. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió en el eco de los cantos. La sombra se acercaba, y con cada paso que daba, la habitación parecía desmoronarse. Las paredes lloraban sangre, y el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando Ezequiel finalmente fue arrojado al altar, el contacto con la superficie helada le devolvió momentáneamente el control de su cuerpo. Forcejeó, intentando liberarse, pero la sombra ya estaba sobre él. Sentía su frialdad, un vacío que absorbía toda esperanza. La bruja alzó el libro y pronunció una última frase. La sombra se detuvo, como si esperara algo. Entonces, Ezequiel lo comprendió, querían su alma. «No, esto no es real», susurró, aferrándose a la última chispa de cordura que le quedaba. Pero era real. La sombra se inclinó hacia él, y en sus últimos momentos, Ezequiel vio algo peor que la muerte, un abismo interminable lleno de rostros que gritaban en silencio. Y supo que pronto se uniría a ellos. Cuando la cripta quedó en silencio, la bruja cerró el libro y sonrió. El cuerpo de Ezequiel se desvaneció en el aire, dejando solo la pala y su linterna como testigos mudos de lo ocurrido. Afuera, la luna observaba, indiferente, mientras el cementerio volvía a sumirse en su eterno silencio. El eco del ritual aún resonaba en las piedras de la cripta mientras la bruja observaba el altar vacío con una satisfacción oscura. Pero algo cambió en el ambiente. La sombra que había tomado a Ezequiel no desapareció por completo. En cambio, comenzó a transformarse. Desde el centro del círculo de símbolos, una figura se alzó lentamente, como si emergiera de la propia oscuridad. No era Ezequiel, pero tampoco era la criatura que había aparecido antes. Era algo nuevo, una amalgama de los dos. Su rostro conservaba algunos rasgos del sepulturero, pero sus ojos eran abismos sin fondo, y su piel emitía una leve fosforescencia grisácea. La bruja retrocedió, sorprendida por primera vez en siglos. «Esto no estaba en el designio», exclamó, sus palabras cargadas de temor. La criatura, que ahora también era Ezequiel, la miró fijamente. Aunque su boca no se movió, una voz resonó en la cripta, una mezcla de la voz humana de Ezequiel y un tono profundo y gutural. «Tu avaricia te ha condenado, bruja». Antes de que pudiera reaccionar, la criatura levantó una mano y las velas comenzaron a apagarse una a una. La cripta tembló, y los grabados en las paredes comenzaron a arder con un fuego negro. La bruja gritó, intentando recitar un conjuro, pero sus palabras se ahogaron en un grito mientras la sombra avanzaba hacia ella. Cuando la oscuridad consumió a la bruja, un silencio abrumador cayó sobre el lugar. La criatura, ahora sola en la cripta, caminó hacia la salida. Afuera, el cementerio estaba bañado por la luz de un amanecer que no traía consuelo. Cada paso que daba dejaba tras de sí un rastro de cenizas. La criatura desapareció en la niebla, dejando tras de sí un cementerio marcado por el horror. Los aldeanos nunca volvieron a acercarse al lugar. Los pocos que se atrevieron a investigar encontraron la cripta vacía, salvo por el libro de cuero negro, cerrado pero con una nueva página escrita, una advertencia para aquellos que desafiaban los límites entre la vida y la muerte. La maldición había cobrado su precio,
y Ezequiel, o lo que quedaba de él, se convirtió en un guardián eterno, vagando entre las tumbas, una sombra que protegía el equilibrio entre ambos mundos. Y así, el cementerio de Ravenshoe se hundió en el olvido, envuelto en leyendas que nadie quería comprobar. Y así terminó la macabra historia del sepulturero de brujas, una leyenda que ha dejado una marca en la oscuridad de la noche. Pero la verdad, queridos amigos, es que este relato es solo una puerta abierta a un mundo de terror que está por venir. Si te ha estremecido, si el miedo aún recorre tu cuerpo, no olvides suscribirte a Relatos Oscuro y Macabro para seguir explorando los rincones más oscuros de la mente humana. Dale like, comparte este video con tus amigos y activa la campanita para no perderte ningún relato espeluznante. Nos vemos en el próximo capítulo, donde lo peor está aún por llegar.